A los 17, el mundo se me desmoronó. Volví a casa de la escuela, no para el abrazo familiar o el bullicio habitual, sino para un silencio sepulcral que me heló la sangre. La casa estaba vacía, despojada de todo rastro de vida, como si mis padres y mi hermano, mi única familia, hubieran sido borrados por arte de magia. Solo una nota, abandonada con desdén sobre la encimera de la cocina, rompía el vacío: ya te las arreglé. Era la frase más cruel que jamás había leído, una puñalada helada que perforó el último resquicio de mi inocencia. ¿Qué había hecho mal? Pensé que, por fin, se habían cansado de fingir un amor que nunca existió. Pero la verdad era mucho más cruda: nunca lo habían fingido. Desde pequeña, mi valor se midió en utilidad, no en afecto. A los 13, mi madre criticó la tarta de cumpleaños que le hice con mis propias manos, llamándola grumosa. A los 15, mientras tutelaba a mi hermano para sus exámenes finales, él me apodaba sábelo todo y me cerraba la puerta en la cara. A los 16, entregué todo mi sueldo a mi padre para que pagara las facturas, solo para ser reprendida. Cuando me atreví a mencionarlo, y él me espetó que era una inútil. Siempre fui un recurso, nunca una hija. Y ahora, simplemente, me habían desechado. Una semana después, el casero confirmó la cancelación del contrato. Tenía solo 7 días para desaparecer, como si fuera una molestia más que deseaban borrar. 3 noches dormí en el sofá de un amigo, hasta que los lugares seguros se agotaron. Finalmente, con mis últimos ahorros, alquilé la parte trasera de un almacén, mi único refugio. Me colaba en el Inca para ducharme, sobrevivía a base de cucharadas de mantequilla de cacahuete y pasaba horas en la biblioteca, buscando empleo. En sus ordenadores gratuitos, aferrándome a la ilusión de que todo estaba bien. El destino, o quizás mi pura desesperación, me llevó a un restaurante, donde el gerente, un hombre brusco pero justo, me contrató como camarera en el turno de noche. Me pagó en efectivo, bajo cuerda, hasta que pude conseguir una identificación. Incluso me permitió dormir la siesta en la sala de descanso una vez, cuando el agotamiento amenazaba con derrumbarme. Así, a duras penas, logré mantenerme a flote. Compré un teléfono de prepago, guardé cada recibo y me sumergí en tutoriales gratuitos de YouTube sobre finanzas y fijación de objetivos. El primer año fue una batalla constante por la supervivencia, pero lo logré. El verdadero punto de inflexión llegó con la inesperada oferta de un cliente habitual del restaurante, un trabajo temporal limpiando archivos de oficina, que pagaba el triple de lo que ganaba sirviendo mesas. Lo acepté sin dudar. Ese trabajo me abrió la puerta a otros, y a otros más. Aprendía rápido, llegaba temprano y no temía hacer preguntas. A los 22, era autónoma a tiempo completo. A los 25, fundé mi propia consultoría, operando desde una mesa plegable con un portátil prestado. A los 27, ya tenía 5 contratistas a mi cargo, mi propia oficina y una cartera de clientes que incluía empresas con las que antes solo soñaba. Y a los 29, el número de 7 cifras apareció en mi cuenta bancaria. No era un millonario influencer de Instagram, sino una realidad palpable: ahorros reales, una cuenta de jubilación, sin deudas, un apartamento pagado y seguro médico. La primera vez que lo vi, las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente brotaron. Durante todos esos años de lucha, mi familia, ni una sola vez, me tendió la mano. En una ocasión, el nombre de mi hermano apareció en mi lista de amigos sugeridos en redes sociales. Ahora, casado y viviendo en el mismo estado donde me dejaron, me pregunté si alguna vez le había hablado a su mujer de mí, si le había dicho que me escapé, o si simplemente me había borrado por completo de su historia. A veces, todavía me pregunto si habría sido más fácil odiarlos. Pero la verdad es que nunca fue odio, era una angustia profunda, un dolor persistente. Por eso, sigo yendo a terapia, para sanar y mantenerme intacta. Tengo una lista mental de todas las personas que me salvaron cuando no tenían por qué hacerlo: compañeros de trabajo, de clase, e incluso desconocidos que me mostraron lo que era el verdadero apoyo. La semana pasada, mi entrevista en un podcast sobre el distanciamiento familiar se hizo viral, alcanzando 1 millón de visitas en solo 4 días. Mi bandeja de entrada se desbordó con mensajes de apoyo, gratitud y testimonios de desconocidos que decían que yo había puesto palabras a su propio dolor. Y entonces, un correo electrónico. El asunto sigue siendo nuestra hija. Era de mi madre, sin una disculpa, solo un párrafo frío sobre haber escuchado mi versión y la posibilidad de hablar. Luego, otro mensaje, esta vez de mi hermano: te echamos de menos. ¿Podemos arreglarlo? Me quedé mirando la pantalla, el corazón latiéndome en el pecho, antes de cerrar el portátil. La pregunta resonaba en mi mente: ¿sanar significa mirar atrás o seguir adelante? No respondí de inmediato, necesitaba espacio para procesarlo. Mi terapeuta, Melissa, me aconsejó esperar al menos una semana antes de tomar cualquier decisión. Date espacio para sentir lo que surja, me dijo durante nuestra sesión, no hay prisa por responder. Y así lo hice. Me enfoqué en el trabajo. Fui al gimnasio, cené con amigos, intenté aferrarme a la normalidad. Pero esos correos electrónicos, fríos y calculadores, el de mi madre, más corto pero con un atisbo de autenticidad el de mi hermano, me perseguían. Los abría, los leía, los volvía a cerrar, atrapada en un torbellino de emociones. 10 días después, tomé la decisión de responder a mi hermano primero. Algo sencillo, sin sentimentalismos. Han pasado 12 años. ¿Qué ha cambiado?, escribí. Y envié el correo antes de arrepentirme. Su respuesta llegó en menos de una hora. Dijo que el podcast lo había hecho ver la magnitud de lo que habían hecho. Afirmó que solo tenía 15 años cuando me dejaron, que no tuvo opción, que
Siempre se había preguntado por mí, que me había buscado en internet varias veces, pero nunca había tenido el valor de acercarse. Que verme triunfar lo llenaba de orgullo. No le creí, no del todo. Si tanto le preocupaba, ¿por qué esperó hasta que mi éxito fuera público? Le pregunté exactamente eso. Su siguiente correo fue más largo, desvelando la verdadera miseria. Detrás de sus palabras. Admitió que no tenían mucho dinero, que el negocio de mis padres había fracasado, que su mujer estaba embarazada de su segundo hijo y que las facturas médicas se acumulaban. Un escalofrío me recorrió el estómago. Ahí estaba, la verdadera razón, la sórdida verdad oculta tras las palabras de añoranza. No respondí durante otra semana. Entonces, mi madre envió un correo de seguimiento, adjuntando viejas fotos familiares, fotos mías de bebé, de nosotros en la playa cuando tenía 5 o 6 años, de Michael y yo construyendo un muñeco de nieve. Momentos felices que parecían pertenecer a la vida de otra persona, a una familia que nunca fue la mía. Al final del correo, una súplica: cometimos errores. Queremos enmendarlos. Le mostré los correos a Melissa en nuestra siguiente sesión. Me recordó que yo tenía el control, que podía establecer límites, que no les debía nada. Pero también me dijo que un cierre, ya fuera una reconciliación o un adiós definitivo, podría ayudarme a seguir adelante. Asentí, sintiendo un conflicto interno que me desgarraba. Una parte de mí quería mandarlos al infierno. Otra, quería entender por qué me habían abandonado. Y una pequeña, estúpida parte de mí, todavía anhelaba su amor, su aprobación. Decidí encontrarme. Primero con mi hermano. Solo él, sin mis padres. Quedamos en una cafetería en Chicago, a medio camino entre nuestras ciudades. Volé esa mañana, me registré en un hotel e intenté calmar los nervios que me atenazaban. Estuve a punto de cancelar 3 veces. Pero a las 2 de la tarde, entré en la cafetería y lo vi al instante. Parecía mayor, más corpulento, con el pelo ralo, pero sus ojos eran los mismos, aún familiares. Se levantó al verme, torpe e inseguro. No lo abracé. Nos sentamos frente a frente con nuestros cafés, como dos extraños, con una distancia abismal que 12 años de silencio habían forjado. Los primeros 20 minutos fueron un tormento, llenos de incómodas trivialidades sobre el clima, mi vuelo, su coche. Luego, comenzó a disculparse. Emma, lo siento mucho, dijo Michael, con la voz entrecortada por la emoción o la vergüenza. Yo solo era un niño cuando sucedió. No supe que planeaban dejarte atrás hasta que fue demasiado tarde. Estaba demasiado asustado para enfrentarlos. Observé su rostro en busca de alguna señal de engaño. Parecía sincero, pero ya me habían engañado antes. Le hice la pregunta que me había perseguido durante 12 largos años: ¿por qué yo? ¿Por qué fui yo la que se quedó atrás? Bajó la mirada hacia su café, el silencio pesado entre nosotros. Siempre te vieron como la fuerte, la independiente, la que estaría bien sola. Pensaron que no los necesitabas tanto como yo. Se convencieron de que estarías mejor sin ellos. Era la cosa más ridícula que había escuchado en mi vida. Le conté sobre el almacén, sobre las semanas de mantequilla de cacahuete, sobre ducharme en el Inca y trabajar en turnos de noche a los 17 años. Su rostro se arrugó en una mueca de dolor. No lo sabía, susurró. Me dijeron que tenías un plan, que querías quedarte, que ibas a vivir con la familia de un amigo, que habías elegido separarte de nosotros. Todo mentira. Al final de nuestra reunión, la confusión me embargaba. Parecía genuinamente arrepentido. Me mostró fotos de su mujer y su hija, me habló de su trabajo como contable, me preguntó sobre mi negocio, y, sorprendentemente, no me pidió dinero directamente. Cuando nos separamos, me abrazó. Se lo permití, pero no le devolví el abrazo. Me quedé allí, con los brazos a los costados, sintiendo un vacío helado. De vuelta en el hotel, llamé a Melissa y le conté todo. Ella señaló que, aunque mi hermano parecía arrepentido, seguía presentándose como una víctima en lugar de reconocer su papel en mi abandono. Y tenía razón. Tenía 15 años, no 5, edad suficiente para tomar un teléfono, para enviar un correo electrónico. Para saber cómo estaba en algún momento de los últimos 12 años, esa noche, mi madre llamó. Yo no le había dado mi número, así que Michael debió habérselo dado. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me venció. Su voz sonaba más vieja, más áspera. Lloró cuando la saludé, comenzó a hablar de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo siempre había sabido que tendría éxito, de lo especial que era. La dejé explicarse. Luego le hice la misma pregunta que a mi hermano. Su respuesta fue cruda, sin adornos: estábamos endeudados, Emma. No podíamos permitirnos alimentar a 3 bocas. Sabíamos que eras lo suficientemente inteligente como para salir adelante por tu cuenta. Pensamos que irías a los servicios sociales y te colocarían con una familia mejor. Pensamos que te estábamos haciendo un favor. La ira me consumió. Colgué, bloqueé su número inmediatamente, lancé el teléfono al otro lado de la habitación y grité contra una almohada, liberando años de dolor y traición. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de mi padre. El primer contacto en 12 años. No hubo disculpas, ni remordimiento. En su lugar, escribió sobre lo duras que habían sido sus vidas, sobre facturas médicas y negocios fallidos, sobre la necesidad de una cirugía para la mujer de Michael, sobre el desalojo inminente. Al final, una pregunta descarada: ¿podía ayudar a la familia? Ni una sola pregunta sobre mi vida, ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho.
Reenvié el correo electrónico a Melissa con un asunto contundente, y ahí está. Me llamó de inmediato, a pesar de ser domingo. Hablamos durante una hora sobre los límites, sobre la diferencia entre perdón y reconciliación, entre ayudar a alguien y facilitar su manipulación, sobre lo que yo realmente quería frente a lo que creía que debía querer el lunes por la mañana. Mi decisión estaba tomada. Envié un correo electrónico a mi hermano, expresándole mi alegría por habernos visto y mi comprensión de su difícil situación cuando éramos jóvenes. Le dije que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites inquebrantables, nada de dinero, nada de préstamos, ningún tipo de apoyo financiero, y, lo más importante, ninguna relación con nuestros padres hasta que asumieran la plena responsabilidad de sus acciones. Su respuesta fue inmediata y reveladora, desnudando sus verdaderas intenciones. Estoy muy decepcionado, Emma, escribió. Nuestros padres realmente necesitan ayuda. La familia debe apoyarse mutuamente. Estás siendo egoísta con tu éxito. Todos los botones de culpa que habían instalado en mí de niña se activaron a la vez. No respondí. En lugar de eso, reservé una cita con Melissa y unas vacaciones en Bali. Necesitaba espacio, lejos de su veneno. 3 días después, Michael llamó, dejando un mensaje de voz pidiendo disculpas por su correo, diciendo que entendía mi posición, que todavía quería una relación en mis términos, que respetaría mis límites. Lo escuché 2 veces, intentando descifrar si era sincero o solo un cambio de táctica. Decidí darle una oportunidad más, pero con la guardia alta. Fui a Bali de todos modos, pasé 2 semanas en la playa, haciendo senderismo por arrozales y meditando. Necesitaba la distancia para sanar. Cuando regresé, 6 correos más de mi padre me esperaban, cada uno más desesperado que el anterior. Ni siquiera leí más allá del asunto. También recibí un mensaje de Michael preguntándome si podíamos volver a hablar. Acepté una llamada, nada más. La conversación comenzó bien. Volvió a disculparse por haberme presionado. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, me dijo, ahora también estoy en terapia. Le creí esa parte. Sonaba diferente, menos a la defensiva. Hablamos de sus hijos, de mis negocios, de cosas normales. Luego, con una aparente inocencia, mencionó que nuestros padres vendrían a visitarlo el próximo fin de semana, y me preguntó si consideraría reunirme con ellos, solo una hora, en un lugar público. Mi pecho se oprimió. No estoy preparada para eso, Michael. Insistió un poco, pero retrocedió cuando mi silencio se hizo inquebrantable. Después de colgar, llamé a Melissa. Esa noche tuvimos una sesión de emergencia. Me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de verlos, no porque los odiara, sino porque aún anhelaba su aprobación, aún quería que me quisieran, aún quería ser suficiente. Era patético, pero era cierto. Lloré durante una hora en su consulta, liberando el dolor de esa patética verdad. Al día siguiente, Michael me envió otro mensaje. Dijo que nuestra madre había estado llorando toda la noche después de que él le dijera que no me reuniría con ellos, que nuestro padre estaba hablando de conducir hasta mi ciudad de todos modos. El pánico se apoderó de mí. Bloqueé el número de Michael inmediatamente. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría desde casa toda la semana, pedí comida a domicilio y me escondí en mi apartamento como una niña asustada, acorralada. El miércoles, el portero llamó, diciendo que había una pareja preguntando por mí, sin querer dar sus nombres. Lo supe al instante. Le dije que no aceptaba visitas. 5 minutos después, sonó un número desconocido. Lo dejé en el buzón de voz. Era mi padre. Emma, hemos conducido 8 horas para verte, decía su voz, teñida de una ira familiar. Estás siendo infantil. Nos merecemos una oportunidad para explicarnos. Borré el mensaje y apagué el teléfono, el temblor en mis manos apenas perceptible. El jueves por la mañana, los golpes en mi puerta me arrancaron del sueño, mi corazón latiendo furiosamente en el pecho. Helada de miedo, miré por la mirilla. Eran ellos. Mis padres. De pie en mi pasillo, como si tuvieran todo el derecho del mundo a irrumpir en mi espacio sagrado. Emma, por favor, la voz de mi madre se filtró por la puerta, suplicante, manipuladora. Solo queremos hablar contigo. Sabemos que estás ahí, añadió mi padre, su tono más imperativo. Te queremos. Te queremos. No abrí la puerta. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, temblando, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Finalmente, se fueron. Llamé inmediatamente a la seguridad del edificio y les di instrucciones claras, no volver a dejar subir a esa gente. El guardia, preocupado, me preguntó si necesitaba a la policía. Le dije que no, solo que no los dejara pasar. Luego llamé a Melissa. Vino en su hora de almuerzo, me trajo un sándwich y se sentó conmigo mientras yo lloraba, diciéndome que tenía todo el derecho a establecer límites, que no les debía una reunión, que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Cuando se fue, recibí un correo electrónico de Michael. Estaba furioso, decía que había humillado a nuestros padres, que se alojaban en un motel barato que no podían pagar porque estaban desesperados por verme, que su mujer necesitaba operarse el mes que viene y que esperaban que yo pudiera ayudarles. Que estaba siendo cruel. No respondí. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. Reservé un vuelo para visitar a mi amiga Rachel en Portland, una de las pocas personas que me había ayudado cuando no tenía hogar, dejándome dormir en su sofá por una semana. Confiaba plenamente en ella. Estaba metiendo ropa en una maleta. Cuando sonó mi teléfono. Otro número desconocido. Lo ignoré. 10 minutos después, mi portero llamó.
Dijo que había una mujer abajo con lo que parecía un problema médico, preguntando por mi nombre, diciendo ser mi madre. Un nudo se formó en mi estómago. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero que yo no bajaría. Parecía incómodo, pero accedió. Terminé de hacer la maleta y bajé las escaleras una hora más tarde, revisando cuidadosamente el vestíbulo antes de salir. No había rastro de ellos. Me sentí aliviada, pero también extrañamente culpable. El portero me miró con extrañeza al pasar. Me dijo que la ambulancia había llegado, que la mujer había tenido dolores en el pecho y la habían llevado al Memorial Hospital. Asentí y corrí hacia el Uber que me esperaba, la culpa picando en mi conciencia. En el aeropuerto, recibí otra llamada de Michael. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo hacerlo. Mamá tuvo un infarto, sollozó, su voz quebrada. La están operando. Es culpa tuya por estresarla. Le colgué. Llamé a Melissa en su lugar. Contestó. Inmediatamente. Le conté lo sucedido, la voz temblorosa, la culpa ahogándome. ¿Soy una persona terrible?, le pregunté. Emma, escúchame, dijo con firmeza. No eres responsable de la salud de tu madre. Esto parece otra táctica de manipulación. Sube a tu avión y cuídate. Y así lo hice. Pasé el fin de semana con Rachel, contándole todo, mi historia y mis miedos. Recordó cuando mi familia me abandonó, lo rota que había estado. Estaba furiosa por mí. No se merecen ni un minuto de tu tiempo, dijo, sirviéndome otra copa de vino, no después de lo que te hicieron. Me sentí bien al tener a alguien tan firmemente de mi lado. El domingo por la noche, recibí un correo electrónico de mi padre. Mi madre estaba estable, le habían puesto un stent y le darían el alta el martes. El correo terminaba con una frase que destilaba resentimiento, pregunta por ti. ¿No crees que ya nos has castigado bastante? Se lo enseñé a Rachel. Puso tanto los ojos en blanco que pensé que se le iban a quedar pegados. Me dijo que era un ejercicio de culpa de manual. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí seguía sintiéndose responsable. Volé a casa el lunes. En la puerta de mi apartamento, encontré un ramo de flores. La tarjeta decía, llámenos. Nos quedaremos en el Holiday Inn hasta el miércoles. Ni una disculpa. Ningún reconocimiento de mis límites. Solo otra exigencia más. Tiré las flores a la basura, mi paciencia agotada. El martes por la mañana, un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto de mi madre en una cama. De hospital. Pálida y pequeña. El mensaje, una flecha envenenada, puede que no le quede mucho tiempo. ¿De verdad quieres vivir con este remordimiento? Bloqueé el número, llamé a Melissa. Me sugirió tomar un descanso de las redes sociales, cambiar mi número, tal vez incluso quedarme con un amigo por un tiempo. Acepté. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría a distancia durante 2 semanas. Hice otra maleta, el cansancio y la frustración pesando sobre mí. Antes de que pudiera irme, mi portero llamó de nuevo. Había una mujer joven abajo. Preguntando por mí, con un niño pequeño, diciendo ser mi cuñada. Me sentí acorralada, la sensación de estar siendo asfixiada por su insistencia. Esta gente no paraba. Le dije al portero que la hiciera subir. Decidí enfrentar esto de frente, ya no podía seguir huyendo. La mujer que llamó a mi puerta parecía agotada, con profundas ojeras. Sostenía a un niño dormido contra su hombro. Soy Jenny, dijo en voz baja, la mujer de Michael. He venido sola porque quería hablar contigo sin dramas familiares. La dejé entrar de mala gana, ofreciéndole agua, que aceptó con gratitud. Jenny acostó a su hija dormida en mi sofá, arropándola con una manta suave. Luego se sentó a la mesa de mi cocina y comenzó a hablar. Supe de ti hace solo 3 años, admitió, su voz llena de una extraña vergüenza. Michael me dijo que te escapaste a los 17. Que cortaste el contacto con la familia. Siempre pensé que era extraño, pero nunca presioné. Escuchar tu podcast fue un shock. Lo confronté y finalmente admitió la verdad. Me limité a escuchar, ya no sabía qué creer, mi mente un torbellino de incredulidad y sospecha, pero... Jenny parecía sincera, su voz temblaba con una indignación genuina. Me horroriza lo que te hicieron, continuó. Insistí en que Michael se pusiera en contacto. Pero no tenía ni idea de que iban a pedirte dinero. Estoy avergonzada y enojada por eso. Sí, necesito operarme de tiroides, pero tenemos seguro. Tus padres son los que tienen problemas financieros. No nosotros. Le pregunté por qué había venido, por qué esta repentina confesión. Me miró directamente a los ojos. Mereces saber toda la verdad, me dijo. Tus padres han estado diciendo a todo el mundo que abandonaste a la familia. Que eras mentalmente inestable. Que les robaste dinero antes de desaparecer. Que pasaron años buscándote. Todo mentiras para encubrir lo que habían hecho. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, el aliento atrapado en mis pulmones. ¿Cómo sabes que es verdad? Apenas pude preguntar. Sacó su teléfono. Me mostró mensajes de Facebook de años atrás, mi madre pidiendo oraciones para encontrar a su problemática hija. Mi padre afirmando que yo les había robado sus ahorros antes de huir, mensajes sobre contratar investigadores privados, sobre revisar refugios para indigentes. Todo cuidadosamente elaborado para parecer víctimas, todo fechado años después de que me hubieran abandonado. Jenny se disculpó por haber sido parte de esa farsa, incluso sin saberlo.
Dijo que también se había enfrentado a mis padres, y que le habían admitido todo cuando amenazó con contarle la verdad a toda la familia. Que ahora estaban desesperados porque sus mentiras se estaban descubriendo, que mi podcast tenía a la gente haciendo preguntas que no podían responder. Su hija se despertó entonces, una niña linda con el pelo rizado. Esta es Lily, dijo Jenny en voz baja. Tiene 3 años. Tengo otra hija en camino. Quiero que mis hijos conozcan a su tía. Pero solo si tú también quieres. Sin presiones. Sin culpa. Solo una puerta abierta si alguna vez decides atravesarla. Después de que se fueran, me senté en mi apartamento durante horas, procesando la avalancha de revelaciones. Llamé a Melissa otra vez. Le conté todo lo que Jenny había dicho. No se sorprendió. Los abusadores a menudo controlan la narrativa. Me explicó, crean realidades alternativas donde ellos son las víctimas. Me preguntó qué quería hacer ahora. Sinceramente, no lo sabía. Esa noche, recibí otro correo electrónico de mi padre. Este era diferente. Enojado. Amenazante. Decía que si mentía sobre ellos en Internet, me demandarían por difamación. Dijeron que tenían pruebas de que les había robado, que irían a los medios con su versión si no quitaba el podcast y me disculpaba públicamente. Dijeron que esperaban una compensación económica por el daño a su reputación. Se lo envié. A Melissa y luego a mi abogado, Marcus. Me llamó inmediatamente. Esto es una amenaza vacía, me aseguró. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Guarda todo, pero no respondas. Yo me encargaré si realmente presentan algo, lo cual dudo que hagan. La gente que realmente va a demandar no suele anunciarlo al principio. Al día siguiente, Michael llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. Sonaba asustado, su voz temblaba. Emma, Jenny me dijo que te visitó. Nuestros padres están furiosos. Están diciendo cosas terribles sobre ella ahora también. Tengo miedo de que intenten algo desesperado. Por favor, llámame al teléfono de Jenny, no al mío. Ya no sabía qué creer, el caos se apoderaba de mi mente. Volví a llamar a Marcus. Sugirió reunirme con Michael y Jenny en algún lugar público, con el presente como mi abogado, solo para escucharlos. Acepté a regañadientes. Fijamos una reunión en un restaurante cerca de la oficina de Marcus para el día siguiente. Llegaron. A tiempo. Ambos parecían devastados. Estresados. Agotados. Jenny tenía un moretón en el brazo que trataba de ocultar. Michael no podía hacer contacto visual. Soy Marcus, el abogado de Emma, dijo Marcus cuando nos sentamos, haciendo que Michael se estremeciera, la tensión palpable en el aire. Pero nos sentamos, pedimos café y comenzaron a hablar. La historia que salió a la luz era aún peor de lo que había imaginado. Mis padres llevaban años viviendo a costa de Michael, entrando y saliendo de su casa, pidiendo dinero para emergencias, cuidando a sus hijos mientras criticaban su educación. Cuando Jenny los enfrentó por mí, mi padre la agarró del brazo. Con tanta fuerza que le dejó marcas. Michael los había echado, por fin. Ahora se alojaban en un motel, llamando constantemente y apareciendo en su trabajo. Escuché sin interrumpir, viendo cómo mi hermano se derrumbaba, describiendo cómo nuestros padres lo habían controlado toda su vida, cómo lo habían convencido de que yo los había abandonado, cómo había tenido demasiado miedo para cuestionar su versión de los hechos, cómo había estado atrapado en su red de manipulación y mentiras durante 12 años, cómo le aterrorizaba que hicieran daño a Jenny o a los niños. Marcus hizo preguntas cuidadosas sobre enredos financieros, sobre títulos de propiedad y cuentas bancarias, sobre si mis padres tenían llaves de su casa. Michael respondió a todo, revelando la profundidad de su control. Habían firmado conjuntamente su hipoteca, su padre seguía figurando en su cuenta bancaria desde que estaba en la universidad, tenían llaves de repuesto, conocían todas sus contraseñas. Marcus tomaba notas, mirándome de vez en cuando, su rostro una máscara de seriedad. Al final de la reunión, me sentía agotada, pero más lúcida. Ya no se trataba solo de mí. Michael y Jenny también eran víctimas, a su manera, diferentes de mí, pero igualmente atrapados. Marcus les sugirió que hablaran con un abogado propio, les dio la tarjeta de un colega y les dijo que cambiaran inmediatamente sus cerraduras, contraseñas y cuentas bancarias. Asintieron, abrumados pero agradecidos, la esperanza encendiéndose en sus ojos. Cuando nos íbamos, Michael me abrazó. Esta vez le devolví el abrazo, un pequeño gesto. No era perdón, todavía no, pero era algo. Un reconocimiento de que los dos habíamos sido dañados por las mismas personas, de que tal vez podríamos ayudarnos a sanar el uno al otro, a construir algo nuevo de los escombros. Esa noche, una ráfaga de mensajes de texto cada vez más desquiciados llegó desde los números de mis padres, acusaciones, amenazas, culpabilizaciones. Los bloqueé todos. Luego llamé a Jenny, preguntándole si estaban a salvo. Me dijo que sí, que habían cambiado las cerraduras, se habían quedado con unos amigos la noche anterior y estaban tramitando una orden de alejamiento. Me sentí aliviada, pero la preocupación seguía latente. A la mañana siguiente, el teléfono sonó de nuevo, despertándome abruptamente. Era Jenny, histérica. Irrumpieron en nuestra casa, sollozaba. Se llevaron las fotos del bebé de Lily, documentos importantes, la laptop de Michael. Dejaron una nota: los asuntos familiares deben quedarse en la familia, punto. Le dije que llamara a la policía inmediatamente, le dije que me reuniría con ellos en su casa, llamé a Marcus y me puse en camino, la adrenalina corriendo por mis venas.
Cuando llegué, un coche de policía estaba fuera de su casa, un agente. Tomaba declaraciones en el salón. La casa estaba patas arriba, cajones abiertos, papeles esparcidos. Michael estaba sentado en el sofá, la cabeza entre las manos, la derrota grabada en su postura. Jenny le señalaba a la gente los objetos que faltaban, su voz temblaba de rabia y frustración. Me presenté como familia, allí para ayudar. El agente me miró con escepticismo. ¿Cómo podían los abuelos irrumpir para robar? ¿Estás seguro? ¿De qué no usaron una llave? ¿Quizás se trata de un malentendido?, preguntó. Jenny le mostró su brazo magullado, le habló de la escalada de su comportamiento, de las amenazas, de cómo los habían estado acosando. El agente tomó notas. Pero no parecía convencido, diciendo que sin prueba sería difícil demostrar quién lo había hecho. Cuando la policía se fue, limpiamos juntos, descubriendo más cosas perdidas, álbumes de fotos, documentos financieros, la llave de repuesto de su coche. Michael parecía abatido. Es culpa mía, dijo, su voz apenas un susurro. Debería haber protegido mejor a mi familia. Debería haberles plantado cara hace años. Debería haberte buscado más. No le llevé la contraria, pero tampoco insistí. Ya habíamos superado eso. Marcus llegó cuando estábamos terminando, mirando a nuestro alrededor sombríamente. Dijo que esto cambiaba las cosas, que teníamos que documentarlo todo, que el allanamiento de morada era un delito grave. Nos aconsejó quedarnos en otro lugar unos días y que nos ayudaría a solicitar una orden de alejamiento urgente por la mañana. Asentimos, demasiado cansados para discutir. Jenny preparó sus maletas mientras Michael y yo asegurábamos la casa lo mejor que pudimos. Cambiamos las cerraduras de nuevo, revisamos las ventanas, hablamos de cámaras de seguridad. Era surrealista. Tomar precauciones contra nuestros propios padres, pero también, tristemente, necesario. Habían cruzado una línea que no podía ser borrada. Cuando nos íbamos, Michael recibió un mensaje de nuestro padre. Solo 3 palabras: te estamos vigilando. Me lo mostró, sus manos temblaban. Hice una captura de pantalla, se la envié a Marcus. Luego, tomé una decisión impulsiva pero firme, les dije que venían a quedarse conmigo. Mi edificio tenía seguridad, cámaras, un portero que ya sabía que no debía dejar entrar a nuestros padres. Aceptaron agradecidos, la desesperación en sus ojos. Esa noche, los 4 comimos comida para llevar en mi sala. Lily jugaba con los juguetes que Jenny había metido en la maleta, su risa infantil un contrapunto a la tensa atmósfera. Hablamos en voz baja sobre los próximos pasos, las órdenes de alejamiento, los informes policiales, el cambio de números de teléfono y direcciones de correo electrónico, la posible mudanza a una nueva casa, cómo protegernos a largo plazo. No era la reunión familiar que había imaginado, sentada allí con el hermano que me había abandonado, su mujer que había creído mentiras sobre mí, y su hija que era inocente en todo esto. Pero de alguna manera, se sentía bien. Como si finalmente estuviéramos enfrentando la verdad juntos. Como si tal vez, solo tal vez, pudiéramos construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que nuestros padres habían destruido. A la mañana siguiente, Marcus llamó. Dijo que había presentado órdenes de restricción de emergencia para todos nosotros, y que teníamos que comparecer en el juzgado la semana que viene para hacerlas permanentes. Dijo que también había denunciado el robo a un detective que conocía, que se lo estaba tomando más en serio que los agentes que habían acudido. Dijo que debíamos permanecer juntos hasta que esto se resolviera. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente, diciéndole que trabajaría desde casa indefinidamente por una emergencia familiar. Lo entendió. Reorganicé mi horario. Preparé un espacio de trabajo en mi habitación de invitados para Michael, quien también necesitaba trabajar a distancia. Jenny y Lily se adueñaron de mi sala, construyendo fuertes de almohadas y viendo dibujos animados, un torbellino de vida en mi antes tranquilo santuario. Era extraño tener gente en mi espacio. Había vivido sola durante años, disfrutando de mis rutinas tranquilas, mis mostradores limpios, mi fregadero vacío. Pero también había algo reconfortante en el ruido, en la risa de Lily, en el tarareo de Jenny mientras doblaba la ropa. En el tecleo de Michael desde la otra habitación. Se sentía como en familia. No la familia que me había abandonado, sino tal vez la familia en la que podríamos convertirnos. Esa tarde, mi portero llamó. Dijo que había una entrega, flores. Le dije que revisara la tarjeta antes de enviarlas. Me la leyó, su voz neutra: sabemos dónde están. Esto no ha terminado. Le dije que rechazara la entrega, que llamara a la policía si el repartidor no se los llevaba. Luego volví a llamar a Marcus. Dijo que añadiría esto a nuestro expediente, que reforzaba nuestra petición de órdenes de alejamiento, que estábamos haciendo todo bien. No le dije a Michael o Jenny sobre las flores, ya estaban bastante estresados. En lugar de eso, pedí comida extra, preparé la cena para todos y jugué con Lily, intentando crear algo de normalidad en esta extraña y aterradora situación. Pero esa noche, después de que todos se durmieran, me senté sola en mi cocina. Y finalmente me permití sentirlo todo, el miedo paralizante, la rabia hirviente, la pena profunda, y esa extraña y persistente esperanza. Lloré en silencio sobre un paño de cocina, para que nadie me oyera, mis lágrimas, un torrente de emociones contenidas durante años. Por la mañana, Jenny me encontró haciendo café, me preguntó si estaba bien. Mentí, dije que sí, pero sus ojos me revelaron que no me creía. A veces, la gente me pregunta si alguna vez me reconciliaré con mis padres. Si alguna vez dejaré que conozcan a Lily. Si alguna vez los perdonaré por lo que hicieron. Aún no tengo respuestas a esas preguntas. Tal vez algún día. Tal vez nunca.
Pero lo que sí sé es esto, ya no me define lo que me hicieron. Me define lo que construyo después. Por la persona en la que elegí convertirme. Por la familia que elegí crear. Y eso es suficiente, y antes de terminar este capítulo, me gustaría hacerte una pregunta. Sinceramente quiero saber de ti, estés de acuerdo o en desacuerdo. Si la historia te resonó, por favor suscríbete para ayudar a apoyar el canal. Todavía hay muchas historias esperando ser contadas y escuchadas. Cuídate. Y nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte hasta el final.